Y arranco la clase. Bueno, ¿qué veníamos viendo hasta acá? Hasta acá habíamos definido, de alguna manera, eh, habíamos definido lo que era un sistemita, que tenía una entrada en el tiempo y una salida que variaba en el tiempo. Este sistema decíamos que era lineal e invariante en el tiempo, coeficientes constantes y todo bastante simple, digamos. Después vamos a ver que si las cosas no son así, las podemos hacer así. O sea, si el sistema no es lineal, puedo linealizarlo. Porque siempre recuerden siempre que yo acá pongo x de t y de t, pero ¿qué era esto? Era un delta, ¿no? Delta de x de t. ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros estamos trabajando con esta parte. ¿Sí? Nuestra x de t verdadera se componía de un punto alrededor del cual íbamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagamos nosotros, recuerden siempre que tiene que ver con esto. ¿Sí? No O con sea, esto. una aproximación, podemos decir. Un punto de trabajo alrededor del cual va a variar nuestra variable. Eso sería. Está bien. ¿Está? O sea, un punto de trabajo, un punto de operación, que yo, no sé, 3 bar, y alrededor de esos 3 bar, nuestro sistema, bueno, más o menos, ¿no? Va a variar un cierto delta P de presión, que es lo que nos interesa. Esto a lo mejor puede ser más o menos un bar, más o menos 1,5, pero ya en la medida que esto empieza a competir con esto, deja de ser válido el modelo que tenemos. O sea, nosotros vamos a tener que tener un modelo según el punto de reposo que estemos trabajando. ¿Mm? Después eso va a ir quedando más claro en la medida que hagamos ejemplos, digamos, pero entienden este concepto, ¿no? ¿Sí? Es decir, que acá, eh, si yo estoy trabajando en un rango de presión, ya que hablé de presión, que va de 0 bar a, no sé, a 8 bar, ¿sí? Nosotros vamos nuestra entrada va a andar a lo mejor por acá, ¿sí? Y vamos a sacar un modelo matemático para trabajar en este sector, en este ranguito de acá, ¿sí? Ahora, si de repente por alguna especificación, por algún cambio de política o lo que sea, voy a trabajar acá abajo, bueno, ya este modelo matemático que saqué para trabajar acá, ya no me sirve más, voy a tener que sacar un nuevo modelo matemático. ¿Por qué? Porque ya, digamos, el sistema, generalmente los sistemas, ustedes saben que no son lineales. Por lo tanto, no puedo trabajar acá de la misma manera que voy a trabajar acá. ¿Está? O sea, si yo voy a trabajar con sistemas lineales, tengo que linealizar mi sistema alrededor de cada punto de operación. Ahí no sé si les gustó más esta explicación que acabo de decir ahora. Claro, yo lo que entiendo es que en sí el sistema real no va a ser lineal y lo No. modelizamos como un sistema lineal. ¿Es así? Exacto, es Perfecto. correctísimo lo que estás diciendo, pero encima de eso yo te aporto que para cada punto de operación vas a tener un modelo distinto. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver, no es que lo nombramos ahora al pasar, sino que va a ser parte del primer trabajo práctico, cuando empecemos a ver dinámica de sistemas, dinámicas de procesos. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Ahora, lo que habíamos visto en la clase pasada es que si yo de alguna manera relacionaba la salida con la entrada a través de ecuaciones diferenciales, podía hacer alguna transformación en Laplace y terminar armando lo que llamamos la función transferencia de mi sistema. Es decir,
la relación de la transformada de Laplace de la salida a la transformada de Laplace de la entrada. Esto es lo que habíamos visto el miércoles. Entonces, si recordarán que yo podía describir mi sistema en el dominio del tiempo, ¿sí? Y una vez que lo tenía en el dominio del tiempo a través de ecuaciones diferenciales o íntegros diferenciales, podía aplicar una transformada de Laplace y llegar a calcular esto que habíamos denominado función transferencia del sistema. ¿Sí? En líneas generales, la función transferencia va a estar compuesta por un numerador y un denominador. ¿Sí? Con la característica que ese numerador y ese denominador, ¿cómo iban a ser? Iban a ser polinomios. Polinomios complejos, ¿no? En S. ¿Sí? Van a tener términos de S, S cuadrado, S cubo, S a la cuarta, pim, pim, pim. ¿Está? Bien. Y lo otro que habíamos visto sobre el final, habíamos visto dos cosas importantes de esto. La primera es que si yo conocía quién iba a ser x de t, o sea, conozco mi entrada al sistema, voy a saber cuál es la transformada. O sea, si yo conozco x de t, voy a conocer quién es x de s. Para cada x de t particular, voy a conocer quién es mi x de s. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero estudiar mi sistema con un escalón, quiero estudiar con un impulso, con una entrada senoidal, con una entrada rampa, ¿sí? Quiero ver cómo será la respuesta para cada una de estas entradas. Yo debería, en el dominio del tiempo, plantear ecuaciones diferenciales y resolver. Al resolver voy a encontrar quién es y de t. Pero también lo que yo podía hacer era describir este sistema en el dominio de Laplace mediante la función transferencia y tomar esta entrada, pasarla al dominio de Laplace y encontrar la salida I de S como H de S por X de S. Es decir, utilizar la función transferencia de mi sistema para encontrar no la variable I en el tiempo, sino que encontrar la transformada, ¿sí?, de la variable. Y eso, después aplicando la transformada inversa de Laplace, yo podía finalmente encontrar I de t. Es otra forma de trabajar que no sea trabajar directamente en el dominio del tiempo. ¿Está? Pero para eso necesito saber quién es H de S. Ahora bien, si nosotros pensamos otra conclusión que habíamos llegado, que H de S es la transformada de la salida sobre la transformada de la entrada, si yo pienso a mi sistema aplicarle un impulso, ¿sí?, y saber cómo es I de t, usando el mismo procedimiento que hicimos acá, yo digo, bueno, x de t es mi función impulso. Por lo tanto, x de s, si vamos a la tabla, vale 1. Por lo tanto, I de s va a ser H de s por 1. Lo que nos daría, como ya sabemos, H de s. Por lo tanto, fíjense que yo le puedo encontrar un sentido en el dominio del tiempo a la transferencia. El sentido que le encuentro en el dominio del tiempo a la función transferencia es que no es ni más ni menos que la respuesta al impulso
de mi sistema. ¿Mm? O sea que HDS se va a convertir en HDT. ¿Mm? Y esa HDT es la respuesta al impulso de mi sistema. ¿Sí? Respuesta al impulso. Por lo tanto, la función transferencia yo la puedo ver como la transformada de la respuesta al impulso del sistema. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Van recordando eso? Sí, sí. ¿Mm? Y ese concepto es importante. Es importante. ¿Mm? Porque yo ahora, si quisiera, voy a escribir algo. Yo puedo encontrar, conocido esto, miren lo que voy a decir. Si yo ahora conozco esto, también puedo encontrar I de t, ¿sí? Como la convolución de la respuesta al impulso con la entrada, ¿sí? Esto después se los nombro a modo ¿cómo es? De que sepan que existe esto y de qué se trata. O sea, si yo resuelvo esta integral, ¿sí? Puedo encontrar la respuesta de mi sistema. Miren qué interesante. Es decir, conocida la respuesta al impulso, conocida la respuesta al impulso en mi sistema, yo puedo trabajar ahora en el dominio del tiempo y encontrar la salida de mi sistema para cualquier entrada. Cualquier entrada. Esto no sé si se acordarán, recordarán de cuando estudiaron matemática compleja. Esto es una integral de convolución. ¿Sí? Que en el dominio en la transformada de eso es un producto de la Exactamente, sí función. señor. Claro, y acá lo tenemos. Claro, ahí está. ¿Está? ¿Entienden cómo fuimos y vinimos, no? La vuelta que le fuimos dando a todo para que vean que está todo relacionado. Acá que puse. Infinito. Bueno, acá pues estamos trabajando entre cero y, si no es menos infinito y más infinito, ¿no? Se recordarán que es así esto, pero bueno, como estamos trabajando de cero para adelante, pero en realidad sería así. ¿Está bien, chicos? Van entendiendo, ¿no? Cómo está todo relacionado y cómo yo puedo con algo calcular otra cosa. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ya sabemos varias cosas, ¿no? Que la transformada, la función transferencia de un sistema, la podemos pensar como la transformada de la respuesta al impulso, o lo podemos pensar como la relación entre la transformada de Laplace de la salida a un sistema a la transformada de Laplace a la entrada. La van a ver de las dos formas estas definiciones, cualquiera de las dos está buena, pero también pensar que esta es la transformada de la respuesta al impulso es interesante. ¿Por qué? Pues, a ver, vamos a hacer algo, pero que si, como digo siempre, ¿no? Si me ve un profesor de matemáticas me mata, pero a ver, nosotros no somos... Si alguno es muy riguroso con esto, discúlpeme, después va y lo ve bien en los libros. Pero, este, fíjense que si yo conozco, miren qué interesante, esto es fuera del programa, ¿eh? Este es el impulso, ¿está bien? ¿Sí? Supónganse que justo x de t es el impulso. Bien, fenómeno. Y tengo acá que mi sistema
va a tener una respuesta al impulso I de t, ¿no? Que en realidad va a ser h de t, ¿está bien? Y tiene esta forma, miren. ¿Sí? Ahora piensen que yo puedo pensar una entrada cualquiera de mi sistema supónganse que yo tengo una entrada cualquiera que sea así. ¿Cómo puedo pensar esa entrada nueva? La puedo pensar como una sucesión de impulsos con cierto peso, ¿no? Como mi sistema es lineal e invariante en el tiempo, yo puedo aplicar superposición. Entonces puedo estudiar para cada una de estas respuestas, las puedo estudiar por separado. Como mi sistema es lineal, puedo hacer superposición. Como es invariante en el tiempo, mi sistema no cambia si yo aplico el impulso acá o lo aplico acá. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado todo esto? Bueno, me va a dar como resultado que la respuesta final no es ni más ni menos que una sumatoria de todas respuestas al impulso. Es decir, la respuesta final saldría de una suma pesada, digamos, por los valores de cada impulso. Y bueno, entonces acá después sumando y bla bla bla, podría tener una respuesta de mi sistema. Perdón, arrancaría por acá, ¿no? ¿Sí? Eso de alguna manera es lo que, mal dibujado y mal hecho, es lo que haría la integral de convolución, digamos. De alguna manera habla de eso, habla de ir desplazando las respuestas a los impulsos. Fíjense que tau es la variable de integración, y multiplicando por el valor de la entrada en cada uno de estos instantes. ¿Está? No sé, ¿sirvió un poco la explicación para...? Sí, sí, o sea, podríamos describir cualquier tipo de entrada con una sumatoria, o sea, o una integral en este caso de impulsos. O sea, Claro, exactamente. se describe como... Acá sea como una sumatoria de impulsos con un peso, ¿no? Porque Sí, 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 obviamente. la integral de cada uno entre 0 y más infinito debería tener un peso distinto. Y eso, pensar que yo puedo ir aplicando cada uno de esos a la entrada y después sumar el efecto de todo, que no es ni más ni menos que superposición. Ahora, cuando esa suma tiende a ser continua, paso de sumatoria a lo paso a integral. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Sí. Bien, 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 bien. Bueno, esto lo vamos a borrar porque nada, nada, algo al margen. El otro tema que habíamos visto importante era que nuestro sistema nos interesa que sea estable. Es decir, la estabilidad, según como uno la puede definir de varias maneras. Algunos dicen que para una entrada acotada, la salida también tiene que ser acotada. Es decir, que habla de no divergencias. Otros hablan que dicen que bueno, que si yo aplico un impulso a un sistema, el sistema va a ser estable si finalmente la respuesta tiende a cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es un sistema estable. Entonces, algo interesante es estudiar la estabilidad de un sistema. Yo, más si lo voy a futuro intentar controlarlo, intentar que el sistema responda a lo que yo quiero, de movida tengo que saber si es algo estable o inestable. Entonces la función transferencia, recordarán que consistía en un polinomio en un numerador, llamado ns, y un polinomio en el denominador. Y los ceros de este denominador, ¿sí?, los valores de s
los valores de S que hacen 0, este denominador, S1, S2, S3, que sea, habíamos denominado, lo habíamos llamado como polos de nuestro sistema. Y los podíamos representar de esta manera, en el plano complejo, en el plano S. Recuerden que esta es la parte real de S y esta es la parte imaginaria. También habíamos dicho que si aparecían polos complejos, esto es importante también que lo recuerden, si los polos son complejos siempre aparecen conjugados, sino van a aparecer como pares de polos, complejos conjugados, es decir, nunca les va a aparecer en una transferencia un polo por acá, solo, aislado, con su parte real y su parte imaginaria. Siempre cuando aparecen, aparecen de a pares, o sea que esto no les va a suceder. Y acá lo que me tenía que fijar es que si las raíces de ese polinomio, del denominador, las raíces del denominador de la función transferencia, la cual habíamos llamado polos, aparecen del lado derecho, uno solo que tenga un solo polo que aparezca del lado derecho, cualquiera que sea, mi sistema ya es inestable. ¿Sí? O sea, es condición necesaria y suficiente que los polos caigan del lado izquierdo del plano S para que mi sistema sea inestable. Así que bueno, ahí habíamos dejado, creo, la clase pasada. También habíamos visto por qué. Habíamos visto que cada polo, que si yo descompongo mi función transferencia para volverla, digamos, al dominio del tiempo, pensando que la función transferencia es la respuesta al impulso, mi sistema va a ser estable siempre y cuando yo aplique un impulso y mi salida no haga esto, digamos, ¿no? ¿Sí? Sino que las salidas van a tender a hacer esto. Y si yo tengo polos complejos conjugados, y tengo polos complejos conjugados, yo voy a tener una parte real, ¿sí? Y voy a tener una parte imaginaria. La parte imaginaria tiene una componente de frecuencia. Por lo tanto, cuando yo haga la antitransformada de este par de polos, lo que me va a dar, ¿qué van a hacer? Me van a dar funciones del tipo senoidales amortiguadas. Es decir, que un sistema que contiene polos complejos conjugados del lado derecho va a oscilar su respuesta al impulso. O sea, yo voy a aplicar acá, si yo tengo un par de polos complejos conjugados, tengo Z y Z conjugado, ¿sí? Y son polos estos. Si yo aplico un impulso, la respuesta va a estar acotada, o sea, mi sistema va a ser estable, porque finalmente la respuesta es acotada y tiende a cero cuando t tiende a infinito, pero, bueno, voy a tener cierta oscilación. ¿Qué pasa si yo tengo estos dos pares de polos? Bueno, la parte imaginaria es la misma, por lo tanto yo voy a tener una oscilación con esta frecuencia, pero la parte real, que siempre va a aportar un E a la sigma t, digamos, ¿qué tipo de respuesta va a dar de este lado? Bueno, de este lado yo aplico un impulso, me va a pasar esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Entonces yo les había preparado acá, para que miren el libro, este diagramita, según que este está en el libro de mecatrónica que les dimos como bibliografía. De acá pueden leer tranquilamente el tema. Como siempre les digo, yo les trato de aclarar dentro de lo que puedo qué es lo importante. Y acá ustedes están viendo cómo, por ejemplo, el
A, un polo en A, que tiene A, fíjense que acá abajo tienen el conjugado, ¿no? El polo, el conjugado, va a dar una respuesta de este estilo. Ya B, que está acá, va a dar una respuesta similar en frecuencia. La frecuencia, al estar a la misma altura del eje imaginario, va a ser la misma. Tanto los polos de A, B o G, los tres van a tener la misma frecuencia. Pero, ¿qué cambia? Cambia cómo se atenúan en el tiempo. Porque la parte real de A, ¿sí?, es mayor que la parte real de B. Por lo tanto, este decaimiento exponencial va a ser mucho más rápido en un polo ubicado acá que ubicado por acá. ¿Está? ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Como así los polos en E, en C, en D y en H tienen una frecuencia menor al estar más cerca del origen, digamos, y ser el eje imaginario, ser el eje de las frecuencias. Ahí lo pueden ver, a ver si puedo marcar acá. ¿Sí? O sea que este polo está acá, ¿sí?, tiene una frecuencia menor porque esta es más o menos, no me deja marcarlo, la frecuencia. De la misma manera que los dos polos reales, ¿sí?, el E se atenúa mucho más rápido que el F. Estamos hablando de respuesta al impulso, ¿no es cierto? Ahora fíjense que ¿qué me sucede del lado derecho? Lo mismo pero al revés. Bueno, entonces no es lo mismo. No, pero me refiero a que las frecuencias son las mismas. Pero, lógicamente, estas tres respuestas son respuestas divergentes, ¿no? Pregunta, ¿qué pasará sobre el eje? ¿Qué pasará justo acá si se me ubica un polo acá y un polo ahí? ¿Qué irá a pasar? Y habíamos dicho que era senoidal pura, si no me equivoco. Exactamente, la senoidal pura, cuya frecuencia va aumentando cuando me alejo del origen y va disminuyendo cuando me acerco al origen. Lo mismo, En el origen que era una senoidal también. no, en el origen la respuesta al impulso es una constante. Porque acordate que 1 sobre S, ¿sí? Vamos a ver. Esto lo entendieron, ¿no? Después lo miran tranquilos del libro. Sí, sí. Todos, chicos, ¿todos van entendiendo esto que estoy diciendo? Sí, sí, perfecto. Es importante que esto lo tienen que saber como algo que lo tienen que tener bien sabido. O sea, tengo un polo del lado derecho, listo, el sistema es inestable, ya está. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando está sobre el eje? Bueno, acá empezamos a discutir, digamos, y aparece otro concepto nuevo. Si yo tengo, si se me aparece se me va a presentar este que está acá. La respuesta acá, habíamos visto que iba a ser senoidal pura. Entonces, ¿es inestable el sistema? Bueno, la verdad que para una entrada acotada produce una salida acotada. Entonces, desde ese punto de vista, no es inestable, pero cuidado, que si mi sistema ahora en vez de tener un polo tiene dos, ya estoy complicado, no voy a tener este tipo de respuesta. El sistema es inestable. Entonces, lo que hablo es de una estabilidad marginal o relativa, digamos. O sea, si yo tengo un par de polos, y bueno, voy a estar ahí. Pero si los polos se me empiezan a acercar por acá, ya mi sistema, fíjense que está muy cerquita de ponerse a oscilar. Ahora, ¿qué pasa con un sistema que tiene un solo polo y está ahí? Bueno, ese sistema
también sería un sistema marginalmente estable, porque un sistema de esos, ¿cómo lo vamos a describir? Lo vamos a describir como 1 sobre S, ¿está bien? O sea, tengo un polo que está en 0, en S igual a 0, el sistema de primer orden, ¿sí? Pero, claro, ¿qué pasa? Si yo a este sistema le aplico un impulso, lo va a integrar y nosotros sabemos que la integral de esto da 1. ¿Estamos bien? Entonces, el sistema, si bien la salida no tiende a 0, permanece acotada, por lo cual el sistema sería estable. Pero ya acá, yo si pongo un escalón, ¿qué pasa con la salida? Diverge. Entonces, esto es un sistema, digamos, marginalmente estable, porque no puedo decir que sea estable por más que la respuesta al impulso sea acotada. ¿Está? Pues si yo aumento el orden de la entrada, esto es 1, esto ya es 1 sobre S, la salida empieza a diverger. ¿Se entendió el concepto? Por eso, cuando tengo algo acá sobre el eje, ya, digamos, tampoco lo considero estable, por más que algunas respuestas particulares sean acotadas. ¿Se entendió bien eso? Creo que sí, ¿no? Sí, te iba a preguntar, cuando hay más de un polo, ahí No, ya no. no podés. No, directamente ya no. Ya no. Claro, pero ponele que tenga tres polos, dos que Sí, sean, ¿cómo que se dice? Que estén en el plano complejo, en un cuadrante, y el otro sobre el eje, sobre el eje real, por ejemplo, pero que todos estén del lado izquierdo. Tampoco vos podés así, predecir, por ejemplo. claro, ahí no, teniendo esos tres polos, no podés predecir nada, ¿no? ¿O sí? Es marginalmente estable, digamos. Hay que ver. Hay que Está estudiar bien. para Sí, cada, para pero, cada, para cada sí, sistema. pero, ¿Qué? pero ponele que el polo en el cero no esté directamente en la izquierda, ¿No del lado esté acá? izquierdo. Sí, ¿Lo saco? sí, sí. Que tenga un polo sobre el eje real, pero negativo, por así decirlo. ¿Por acá? Eh, sí, sí, eso es un sistema estable, pero no podemos predecir la respuesta, porque no está directamente. Tenés dos polos, tres polos, por ejemplo. Tres No sé si me polos. explico. Acá vas a tener, este es un sistema de orden 3. ¿Sí? Tendrías algo que podría ser algo así, no sé, tendría que ver los coeficientes, ¿no? S al Claro, cubo sí. más bs cuadrado más s más 1, de forma tal que, bueno, eh, nada, tenés los polos por acá, tendríamos que ver A, B, C y D, digamos, para Sí, que sí, dé. pero la pregunta mía es, viste que vos cuando dibujabas, ponele, solamente tenías el par de polos conjugados, Sí, y vos más o menos te da una idea de la respuesta del sistema. Cuando tenés otro polo más, que sería, por ejemplo, el que está sobre la recta real, sí. también podés saber qué va a salir de eso. No, No no, sé si me... no, porque va a Ah, depender mucho de la posición de este polo, si está de este lado, si está acá en el medio. está bien, Pero perfecto. sí voy a tener la función transferencia, cuidado. No lo puedo predecir así rápidamente. Claro, está bien, esa era mi duda, está bien. No, no, claro, pero sí lo puedo predecir, por supuesto. Vos agarrás esto y haces la antitransformación. Suponete que vos tengas este sistema. A ver, que bueno, que yo, lo armamos con los polos, ¿querés? Está bien la pregunta. Suponete que esto sea, y fácil, vamos a hacerlo. 1 menos 1 sería acá. 3 menos 3 y esto sea menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el sistema? 1 sobre S más 4. ¿Sí? Lo armamos así, para que sea más fácil. Claro, sí. Y acá tengo S más 3 sería... perdón. Acá pongo más 1 menos 3J. ¿Sí? Algo así, ¿no? Y acá sería S más 1 más 3J. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces yo armo la transferencia de esto. ¿Sí? Hago la plus a la menos 1 de esto.
y lo que voy a obtener va a ser la respuesta al impulso de este sistema. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Sí, sí, perfecto. Bien, 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 bien. Perfecto. O sea, yo tengo los valores, lo armo al sistema. Me diste pie para agregar algo acá, que es interesante. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema así. Este sistema, ¿de qué orden es? De orden 3, ¿no es cierto? 3, sí. Perfecto. Pero tengo que aclarar que tengo un polo acá. Porque este sistema de orden 3 va a ser así. Sí, lo escribís Unos, como si fuese un orden 2. lo tengo que escribir 1 sobre S por S A más BS, perdón, me salió chiquitito acá. S A S cuadrado más BS más C. Ahora después vamos a ver que esto lo podemos escribir distinto, pero esta sería la transferencia HDS. ¿Está bien? ¿Qué orden tiene este sistema? 3. 3. Pero tengo que aclarar que tengo un polo acá, porque este es un sistema integrador. ¿Se dan cuenta, no? Al aparecer 1 sobre S acá, quiere decir que mi sistema, cuando yo antitransforme, me va a aparecer una integral. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, Sí, sí. ¿cómo digo eso? Digo orden 3, y así agregamos, aprovechando la pregunta, un concepto más. Tipo 1. Así se describe este sistema. Para aclarar que es distinto a este. Ese es un orden 3. ¿Sí? ¿Está? No tiene el tipo sería 0. Ah, está bien. Orden 3, listo. No. Tipo 1, yo, porque podría tener un doble integrador en la cadena, en la descripción, ¿sí? Y un doble integrador me haría aparecer acá un S cuadrado. Entonces ya esto sería orden 4, porque tengo un polo doble en 0. Pero orden 4, tipo 2. ¿Sí? Bien, sí, sí. Por ejemplo, en la transferencia de posición de un motor, si yo lo excito con un escalón, la posición del eje como gira, va a estar siempre aumentando. ¿Sí? Y van a ver que en la descripción aparece un 1 sobre S, indicando la característica integradora del motor con respecto a la posición. ¿Sí? Después vamos a ir uniendo estas cosas. ¿Se entendió, no? Sí, sí, perfecto. ¿Por Sí, qué, sí. por qué yo necesito describir eso? Así que bueno, dicho todo esto, vamos a ver algunas características de los sistemas para nosotros más importantes. Entonces, el primer sistema lineal que vamos a ver es el de orden 0. O sea, dado una entrada y una salida, son los sistemas aquellos, lineales, invariantes en el tiempo, en los cuales la salida, ¿sí?, es un fiel reflejo de la entrada. O sea, la salida, perdón, siempre recuerden que son incrementos, chicos. Pucha, vamos a escribirlo mejor. La
esta es la entrada, la salida directamente es un reflejo de la entrada. ¿Sí? Lo puedo escribir como directamente, podríamos poner, para generalizar está acá, yo acá puedo poner un A sub 0 por x de t, o sea un coeficiente que modifique la entrada, y un B0 por y de t. Entonces defino que mi salida, mi entrada, es un valor B0 sobre A0 de la salida, ¿sí? Y no tengo no tengo acumulación de energía, o sea, directamente hay una cuestión de escala acá, una cuestión de escala, ¿sí? El típico caso del amplificador, hay una relación lineal entre la salida y la entrada, porque A0 y B0 son constantes y pertenecen a los números reales. Es decir, esto voy a tener un número, ¿sí? Que yo acá lo expresé mal, pero la verdadera ganancia de mi sistema sería A0 sobre B0. ¿Sí? Es decir, mi salida X es un fiel reflejo de la entrada multiplicada por un número. O sea, la salida es la entrada escalada. Típico caso, este. Yo, por ejemplo, quiero saber la tensión de salida de este sistema, VO. Esta resistencia es de 1 kilo ohm, esta resistencia es de 2 kilo ohm, y mi entrada es una fuentecita que vale, no sé, 10 volts. Entonces, acá tengo mi sistema, tengo VI y tengo VO. VI de T, VO de T. ¿Sí? Si lo simplifico, VI de T, VO de T. ¿Qué relación hay entre entrada y salida acá? Bueno, muy sencillo. Esto es un divisor de tensión, al cual apliqué un escalón. Pero VO de T es igual a ¿qué? Bueno, cuando yo aplique VI, acá va a circular una corriente, I. Esa corriente I, multiplicada por esta resistencia de acá, de 2K, me va a dar VO. Ahora, ¿quién me genera VI? VI me la genera la entrada, ¿sí? O sea que son 10 volts, en este caso particular, dividido la suma de las resistencias, pues están en serie, 3 kilo ohm, ¿sí? Entonces, VO de T son 10 volts por 2 tercios, ¿sí? Y yo acá puse 10 volts, pero puedo generalizar y poner, en vez de una fuente continua, puedo poner cualquier fuente, cualquier excitación, que la voy a llamar VI de T, que puede ser un impulso, una senoidal, una rampa, un escalón, lo que ustedes quieran. Entonces miren, VI de T. Fíjense que acá tienen y acá tienen. Con un ejemplo, entonces tengo que la salida de este sistema es 2 tercios la tensión de entrada. Y este es un sistema de orden 0. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, en principio porque no tengo derivadas, o sea, las ecuaciones diferenciales que describan los sistemas, en este caso, no están presentes, está presente solamente un término independiente. Ahora la pregunta es,
¿existe esto en la práctica? ¿Existen sistemas de orden cero en la práctica? O sea, que fueran directamente la salida una copia fiel de la entrada. ¿Qué les parece? No. No, Y no. no, porque esto va a ocurrir siempre dentro de un rango de entrada. Después, cada elemento van a empezar a aparecer, y acá hay otro concepto, elementos que están distribuidos en el componente por su fabricación. A ver, si yo tengo un resorte, para llevar algo de lo que ustedes saben, el resorte le aplico una fuerza, ese resorte va a tener un desplazamiento que va a venir dado por la constante del resorte. Bueno, hasta ahí está todo bárbaro. Ahora, esto también podría ser, si yo considero el resorte solamente, un sistema de orden cero. ¿Sí? Porque en este caso, una entrada es igual a delta X por KR, por lo tanto, la salida de mi sistema es 1 sobre KR por F. También F delta de F también, ¿no? Un sistema de orden cero. Pero ¿qué pasa si yo quiero empezar a excitar a mi sistema a una velocidad muy alta? ¿Solamente entra en juego la constante del resorte? ¿Qué piensa? Y no. No, ¿qué entra en juego también? Y la Y la frecuencia. masa del cuerpo, la inercia, ¿no? Eso, la masa. ¿Y no va a haber un rozamiento que sea con el aire acá? Sí, también. Claro, sí, sí. Menor, pero va a estar. O sea, yo calculo que en altas frecuencias ya esto no, esta relación ya no existe más. ¿Está? Por eso, dentro de cierto rango, dentro de ciertas limitaciones, puede llegar a existir un modelo de orden cero. En electrónica esto lo llamamos divisor de tensión. Y tiene su validez. Pero ustedes piensen que una resistencia tiene un sustrato y tiene por dentro en general una espiral que puede ser de carbón o de metal. Por lo tanto, fíjense que al aparecer una espiral, ¿qué aparece en altas frecuencias? Si hay algo que tiene esta forma. ¿Una bobina? Una bobina. Y esto, el sustrato, esta parte de acá, es aislante. Y si esto es conductor y esto es aislante, ¿qué me aparece entre cada una de las espiras? Y un campo. Sí, ¿y qué componente eléctrico es? Conductor, aislante y Ah, un conductor. capacitor. Un capacitor. Por lo tanto, es el elemento concentrado es una resistencia. O sea, es el elemento por el cual yo lo defino y lo uso en un circuito. El resorte me pasa lo mismo. Pero tanto el resorte como la resistencia, que darían origen a sistemas de orden cero, terminan teniendo masa, en el caso del resorte, y fricción, o sea, un amortiguador, que uno no los ve. Lo mismo en la resistencia. Cuando uno compra una resistencia no se parece a un capacitor, pero tiene distribuido cierta capacitancia y cierta inductancia que se van a empezar a poner de manifiesto a partir de ciertas excitaciones. ¿Entienden eso? Entonces, en la práctica no tenemos modelos de orden cero, pues significaría que
que no tienen capacidad de acumular energía, cuando en realidad nosotros sabemos que sí. ¿Está? ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí aparecen los efectos de orden uno, ¿o no? Exactamente. Y ahí Está bien. aparecen las derivadas, porque cuando yo quiero en un sistema almacenar energía, y por más que acá el resorte almacena energía, ¿no es cierto? Cuando está, pero su descripción es de un sistema de orden cero, ¿sí? Este, Cuando empiezan a aparecer los elementos que acumulan energía, empieza a haber retrasos entre la entrada y la salida. Ya esto no es tan directo como lo que me ofrece esto. Esto me está diciendo, mirá, poné cualquier cosa en la entrada que instantáneamente lo tenés a la salida. Ese es el mensaje del sistema de orden cero. ¿Sí? Pero si hay algo que en el medio va a acumular energía o se va a oponer, lo que va a suceder es que lo voy a tener que describir usando derivadas. Entonces ahí aparece el sistema de primer orden, que es el sistema más sencillo real que puedo tener. Es decir, donde ya ahora voy a tener una entrada, ¿sí? Y ya me aparece un término de derivada y un término independiente. ¿Sí? Entonces, esto ya es... la derivé también acá. Esto ya es la descripción de una ecuación diferencial de un sistema de primer orden. ¿Sí? Es decir, si yo agrego acá un capacitor, o por ejemplo, vamos a ver ese tema fácil, agregar una inductancia, ¿sí? RL, y acá aplico una tensión, vamos a poner una fuente cualquiera también, para que no se entienda BI. Bueno, acá digo que BI de T, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión en la inductancia, el de Kirchhoff, BR más BL. Y bueno, la tensión en una resistencia es la corriente por la resistencia. ¿Sí? Más la tensión en la inductancia, después lo vamos a ver esto con más detenimiento, es la corriente, la derivada de la corriente por la inductancia. Entonces fíjense, ¿qué ecuación me quedó armada? BI de T igual a R por I de T más L por I' de T. Si mi salida de mi sistema me interesa estudiar la corriente I de T, ¿sí? Yo lo que obtuve fue un sistemita lineal, acá no hay cosas como estas, ¿sí? O cuadrados acá, invariante en el tiempo. ¿Por qué? Porque tanto R como L las considero constantes a lo largo de todo mi experimento, ¿sí? Y si yo acá aplico BI, acá voy a tener una corriente IT. Y acá tengo una descripción con un sistema de primer orden. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Cómo voy armando una cosa con la otra? Entonces, acá sí ya me aparece un elemento que almacena energía. ¿Sí? Ahora bien, después vamos a ver distintos ejemplos de esto. Otro ejemplo de esto sería un tanque vaciándose por una válvula. ¿Sí? Al momento yo tengo un caudal de entrada, tengo un caudal de salida, y bueno, este sistema es un sistema de primer orden. ¿Sí?
el horno que veíamos la clase pasada, calentándose, con todos estos sistemas responden a ecuaciones como estas que están ahí. ¿Está? Ahora bien, si yo digo, bueno, ya que encontré la forma general de un sistema de primer orden, vamos a encontrar la transformada de Laplace de eso. Sería a sub 0 por x de s igual a b1 s por y de s más b0 y de s, lo cual me daría a 0 x de s, y acá como convertí una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, puedo sacar factor común y me queda, miren, b1s más b0. ¿Sí? Entonces me queda que la función transferencia a un sistema de primer orden es la transformada de la salida sobre la entrada, y esto me da a sub 0 sobre b1 ds más b0. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces pensemos un poquito, miren. Hasta acá está todo muy lindo. Chicos, ¿van entendiendo bien? ¿Les gusta cómo lo vamos llevando? Sí, sí, todo ¿Tienen perfecto. alguna pregunta para hacerme? Me dicen. No, no, por ahora voy siguiendo bien. Bueno, Sí, sí, por ahora bien. Cualquier cosa te decimos. dale. Por ahí, si digo por ahí, viste, digo obviedades, pero son para reforzar ciertos conceptos, ¿no? No es porque entiendo que muchas de las cosas que digo ya las saben, pero por ahí las vamos viendo como aplicadas, no sé cómo decir. ¿Eh? Sí, no, no, está buenísimo. Para ir recordando también. Recordando, exactamente. Eh, entonces fíjense que acá hay algo interesante, porque yo puedo hacer algo como acá. Vieron que yo acá definí esto, A0 sobre B0, y a esto dijimos que era la ganancia del sistema. ¿Sí? De alguna manera es la ganancia, porque dado una entrada, mi salida es la entrada amplificada. Si A sub 0 sobre B0 vale 10, significa directamente que mi salida es 10 veces la entrada. ¿Eh? Entonces, ese valor lo llamo ganancia. Normalmente las ganancias, yo acá me confundí, esto es ganancia a la menos 1, como armé acá la ecuación, la vamos a denotar con la letra K. Entonces acá, fíjense que yo puedo, si yo digo, bueno, basándome en esto que está ahí, si yo acá divido por B0, divido por B0 y divido por B0, ¿sí? Está bueno porque ahora paso a poder escribir de otra manera las cosas, ¿sí? Porque al escribir así, ¿qué se me puso de manifiesto en la ecuación diferencial? La ganancia del sistema, ¿sí? Apareció cuánto gana el sistema. Y esa ganancia, ¿qué interpretación física le puedo dar? A ver, si se dan cuenta, esta es la ganancia. Vamos a pasarla acá en limpio. A0 sobre B0 x de t igual a B1 sobre B0 y prima de t más B0. B0 no, ya ahora me quedó y de t. ¿Qué interpretación física le puedo dar a esto que lo denominé ganancia? En este caso.
A ver si se dan cuenta. No sé, puede ser que sigue siendo una constante Es una multiplicada constante, por... sí, estamos de acuerdo, perfecto. Esta respuesta, por ejemplo, al no tener elementos que almacenen energía, ¿tendrá régimen permanente y transitorio o hablo siempre de un régimen permanente? En ese caso, permanente. Exacto. Pues yo pongo una señal senoidal, lo que esto me está diciendo es que instantáneamente desde el tiempo igual a cero, la salida va a ser exactamente la misma, pero más grande, por ejemplo. En este caso va a ser más chico, pero supónganse que esto fuera 3. Sí, sí, sí. ¿Está? Entonces, esto es 1, pero no hay un reacomodamiento. Si yo en un sistema que almacena energía meto una señal senoidal de este tipo, la salida va a tardar en acomodarse. O sea, a lo mejor le lleva un par de ciclos hacer algo hasta que después entra en régimen permanente. ¿Se entiende esto? Pero en estos sistemas de orden cero, no. Por algo no. No existen en la práctica. Acá, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener régimen permanente y transitorio? Si tengo alguien que acumula energía. Piensen en este tanque, ¿qué pasaría si yo abro esta llave un poco? Abro un cierto delta. El nivel instantáneamente baja. No, voy a ir de a poco, va a ser más gradual. Claro, porque el tanque va a ser quien almacene energía. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Quién me está representando acá el régimen transitorio? La derivada vendría a ser. Exactamente, pero si mi sistema es estable, después de un tiempo, este término, ¿cuánto vale? Cero. Cero, exactamente. Entonces, esto va a tender a cero cuando t tiende a infinito, por lo tanto k sigue siendo mi ganancia en régimen permanente. ¿Está? Quiere decir que este valor que está acá me va a indicar a dónde va a ir a parar mi sistema. Porque sobre el final, cuando el efecto de las derivadas desaparezcan, solamente voy a tener una relación estática entre la entrada y la salida. Si es que mi sistema es estable, estamos partiendo de eso, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, esta es mi ganancia. Mi ganancia estática. Bien. Vamos a reflejarlo acá eso. A0 sobre B0, B1 sobre B0, y acá entonces me queda 1. Esta es una mejor forma de escribir la transferencia. O sea, vamos a pasarla acá en limpio. ¿La ven ahí, no? O sea, vamos a escribirla A0 sobre B0 sobre B1 sobre B0 S más 1. Este es HDS de primer orden. Puede ser que a eso de cociente lo denomina G después, la bibliografía o no. Este de acá, O, sí, o no. sí, gana G, lo puedo encontrar como G, lo puedo encontrar como K. Nosotros vamos a usar la letra K. O sea, Está vamos a bien. poner la ganancia de nuestro sistema o de nuestro proceso, por lo general vamos a poner entonces KP acá. ¿Sí? ¿Está bien? Por ahora acá. En un amplificador esto sería AB, por ejemplo. Ganancia de tensión. ¿Sí? Pero este valor que está acá, ¿qué, qué, qué sería una función transferencia? ¿Qué me determinaría este valor que está acá? Supongan que B1 sobre B0 me da 3. ¿No? Entonces, y que la ganancia
y que la ganancia vale 2. Entonces la transferencia de mi sistema sería h de s 2 sobre 3s más 1. Perfecto. ¿Por qué es importante ese 3? ¿Qué me determina el 3? Y el polo. Exacto. Va a Exacto. influir sobre el polo. Exactamente. O sea, ese 3 me va a decir que tengo un polo en menos un tercio. Buenísimo, ¿no? Porque el sistema en principio es estable. Fíjense que un sistema así nunca va a ser inestable. Porque siempre va a tener polos del lado izquierdo del plano. ¿Sí? Un sistema de primer orden descrito de esta manera va a ser siempre estable. ¿Qué pasa si B1S igual a 2 sobre 0,1 S más 1? ¿Dónde está el polo? Ahora con Más otro lejos. color. ¿Eh? Más alejado del, En menos 10, del ¿no? origen. Claro. ¿Sí? Este es un polo que está más alejado del origen, el E. ¿Sí? ¿Qué pasa con la respuesta al impulso? Se extinguió rápido, Más ¿no? rápido. Y este es más Tardó lento. más tiempo. Más suave, Exactamente. digamos. Entonces, de alguna manera, Shift F5. Ahí. Esto me está hablando, esto indirectamente, me está hablando de la rapidez con la cual va a responder mi sistema. ¿Sí? Es decir, esto es lo que se denomina constante de tiempo del sistema. Constante de tiempo. ¿Sí? Entonces, en general, esto me va a determinar cómo responde mi sistema. ¿Sí? Normalmente, para la constante de tiempo usamos la letra tau. Entonces, esta va a ser la forma general de una transferencia de primer orden. ¿Está? ¿Está bien? Sí, sí. Y este valor es recontra importante porque me determina la transferencia de mi sistema. Fíjense que los polos, cuanto más alejados están del origen, menos impactan en la respuesta total, porque son polos cuya respuesta al impulso se atenúa muy rápidamente. Entonces, cuanto más cerca están los polos de este plano, del eje imaginario, más impacto tienen en la respuesta final del sistema. ¿Sí? Por ahí, por eso a raíz de acá, después más adelante, vamos a ver que hay un concepto que se llama de polos dominantes. Es decir, yo tengo un sistema que tiene a lo mejor un polo acá y después por acá tiene 3 polos. Yo este sistema directamente es de orden 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero lo puedo estudiar directamente con un sistema de orden 2, porque estos Claro, 3... porque los que más impactan son los más cercanos. Exactamente. ¿Sí? O sea, se puede decir que, bueno, no sé, que cuantos más alejados están para los negativos, más parecido al de orden cero del sistema, o no tiene nada que ver. Cuanto más alejado está el polo, Tiende a y parecerse más a sí, un quizás. sí, porque realmente prácticamente la acumulación y entrega de energía es como que ni se nota, digamos. Ahí está. Como que no está. Porque precisamente, está muy bien lo que está diciendo, este término, ¿qué le va a pasar? Es pequeño.
¿O no? enseguida tiende a cero. Claro. Pensá que este término va a generar algo de este estilo, digamos, en las respuestas. Sobre todo una respuesta al escalón, va a generar algo E igual a T sobre tau. ¿Mm? ¿Está? Entonces, más chico es tau, ¿eh? Más chico es este tau, más rápido la función exponencial va a caer a cero. ¿Sí? Menos impacto va a tener. ¿Está? Por eso los impactos, ¿dónde pensás que este término va a ser importante? Si la constante de tiempo es muy chiquita. Y al inicio. En alta frecuencia, En alta frecuencia. exactamente. En alta frecuencia. Por eso todo el impacto de los elementos distribuidos aparecen, en este caso, en alta frecuencia. ¿Sí? ¿Está? En alta frecuencia va a tener un impacto esto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, hasta ahora todo bien. Tau S más 1. Entonces, ustedes fíjense que ya mirando, ahora ya las transferencias la empiezan a ver distinto, digamos, ¿no? Como mirando la transferencia uno ya puede empezar a decir algunas cosas. De todas las señales de excitación que yo puedo tener en un sistema de primer orden o de segundo o de tercero, lo que sea, hay dos que son sumamente interesantes de estudiar, que son la respuesta al escalón tradicionalmente y la respuesta de entrada senoidal. ¿Está bien? Estas son las dos que más nos van a interesar estudiar para controlar sistemas. La típica respuesta al escalón. Entonces, los sistemas de primer orden ¿sí? Si ustedes en la entrada aplican un escalón, o sea, ustedes tienen un sistema con una transferencia K tau S más 1, ¿sí? Si X de S, o sea, es una entrada 1 sobre S, o sea, un escalón unitario, ¿sí? La salida I de S va a ser 1 sobre S por K, ¿no? 1 por K S tau S más 1. Y si ustedes antitransforman esto, después lo pueden hacer para no perder tiempo acá en clase. Fíjense que acá hay una exponencial escondida y una integral. Eso le va a dar que les va a dar I de t. E I de t le va a dar algo así como K por E 1 menos E a la menos t sobre tau. Eso va a significar que si yo tengo un sistema de orden 1, eso después lo ven o incluso lo pueden hacer como ejercicio. Si x de t es un escalón, y de t va a tener, yo aplico un escalón acá, y de t va a tener esta forma. ¿Sí? Si esto es 1, esto va a ser k. ¿Está? Entonces, mira, aparece la ganancia de mi sistema y aparece la constante de tiempo. Siempre
ante una entrada en escalón, independientemente de quién sea tau y quién sea k, el sistema va a responder de esta manera. ¿Sí? Siempre, si la transferencia es esta, siempre va a responder así. Y lo digo porque esto no nos va a pasar, vamos a adelantarnos, en el sistema de orden 2. En orden 2 puedo tener respuestas subamortiguadas, amortiguadas, oscilatorias, con amortiguamiento crítico. Pero en este caso, no. Si modifico la ganancia, mi sistema, ¿qué va a hacer? Va a ir a parar más arriba, ¿sí? O más abajo. Si modifico la constante de tiempo, va a responder más rápido o más lento. ¿Está? Pero siempre las respuestas van a tener esa forma. ¿Qué interpretación física tiene la constante de tiempo de un sistema ante la respuesta al escalón? ¿Qué interpretación física tiene? Y había dicho que era un porcentaje para que alcance el periodo estacionario o algo Perfecto, así. era un porcentaje, pero la interpretación, esa es matemáticamente. Matemáticamente. O sea, si yo acá pongo a t, lo reemplazo por tau y opero, voy a llegar que justamente cuando i de t vale tau, i de tau sería, esto va a ser k por 0,632, o sea, más o menos. 63% por ciento aproximadamente del valor final. ¿Sí? Pero físicamente, ¿cuál es la interpretación? Que es más interesante aún. Y ¿Eh? sería lo que le cuesta al sistema pasar de un estado al otro, digamos. Perfecto. O sea, es importantísimo lo que acaban de decir. La constante de tiempo me da un poco de idea de la velocidad, de la pachorra de mi sistema, por decirlo así. Está. Una vez, una vez que empezó a responder, cuidado porque ahora vamos a agregar otra cosa. Una vez que el tipo empezó a responder, me va a dar una idea con qué velocidad lo hace. ¿Saben cuántas constantes de tiempo tiene que pasar para alcanzar el régimen permanente? Así a ojo medio rápido. No. Bueno, No, ni idea. aproximadamente, más o menos, 5 tau. ¿Sí? Quiere decir que si la constante de tiempo de un circuito, de una resistencia y un capacitor es 1 milisegundo, quiere decir que el capacitor se va a cargar en 5 milisegundos. ¿Está? Bien, este es un dato para tener rápidamente, sacar conclusiones. Pero, ¿qué pasó con este sistema? Algo habíamos dicho el miércoles. Es un sistema que empieza a responder a una velocidad, pero después esa velocidad va cambiando, ¿no? O sea, la pendiente de esta curva me dando la velocidad, como ustedes ya saben, la velocidad de respuesta. Tau físicamente significa, mire, si su sistema hubiera respondido siempre a la misma velocidad como arrancó, habría alcanzado el régimen estacionario en un tiempo igual a tau. ¿Está? Y esto, Sí. matemáticamente, uno lo puede pensar como el 63,2% de la variación. Cuidado con esto. Cuidado. Porque nosotros estamos hablando que en nuestros sistemas de control, los sistemas van a trabajar siempre alrededor de ¿qué? De un punto. O sea, van a estar, por ejemplo, en un punto de operación, la entrada, y la salida va a estar
en un punto también de operación debido a ese punto de operación de la entrada. Ahora, en algún momento, si a mí a la entrada se me ocurre hacer un escaloncito, la salida, por ejemplo, si la ganancia es positiva y el sistema de primer orden va a ser esto. Yo para calcular tau no tengo que calcular el 63% tengo que pensar en el 63% de esta variación. ¿Se entendió esto? Fui claro, ¿no? Sí, sí, tomar Sí, solo la sí. parte. Pues yo siempre trabajo con los, por más que ponga X y Y, estoy trabajando con delta. Por eso acá lo tomé desde cero, porque esto en realidad sería mi delta X. Quiero delta Y, perdón. Y esto sería mi delta X. ¿Está? Bueno, fenómeno. Dígame, si una persona, si yo estoy en una sala, como un aula. Tengo las ventanas, acá tengo una puerta. Acá estamos todos nosotros y adentro hay una temperatura T, ¿no? Establecida, porque tengo en algún lado tengo un calefactor, lo que sea, una estufa. Acá hay gente que yo y está todo trabajando a la temperatura T. ¿Sí? Y de repente viene alguien y abre la puerta. ¿Sí? Y la cierra rápidamente. O sea, abre y cierra la puerta un segundo. La pregunta es, ¿esta temperatura va a cambiar? Abre y cierra. Y se supone que no porque el sistema absorbería, que como que es muy grande en comparación. No sé si me explico. Sí, te explicas bien. ¿Y si abro durante 20 segundos? Y ahí ya tenés más Y el sí, cambio ahí de sí. temperatura. Sí, o abro un minuto. Vamos a poner así. 60 segundos. Supongamos que modelo la apertura de la puerta precisamente con un disturbio que es un escalón en mi sistema, ¿no? O sea, acá va a entrar un flujo de aire, de tiempo. Se va a meter para adentro un flujo de aire frío. Y esta es la temperatura. La temperatura va a bajar, ¿no? Y se va a estabilizar seguramente en un nuevo valor, pero no va a ser la que tenía antes. Yo estoy siempre considerando deltas, ¿no? Ahora, si yo tuviera que dibujar y todo este sistema lo modelo con un sistema de primer orden, la pregunta mía es, ¿la temperatura baja así o hay un tiempo que el que estamos hablando que no se enteró y después recién intenta hacer eso? No, como la segunda. O sea, debes tener un tiempo donde no, como que no se da cuenta del sistema que abriste la puerta. Perfecto. Es decir, yo voy a tener la misma respuesta que antes, pero va a estar desplazada en el tiempo un cierto valor que le voy a llamar tita. Este tita es mi tiempo muerto. O sea, todo sistema tiene tiempo muerto. ¿Sí? Que en mayor o menor medida, pero está. Entonces, para que mi sistema de primer orden quede descrito completamente, ¿qué debería agregar yo? El efecto de un tiempo muerto. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, yo el efecto de un tiempo muerto lo modelo directamente como en vez de tener la salida I de t, lo voy a modelar como una salida I de t menos tita, porque es la misma salida, pero corrida en el tiempo. Por lo tanto, ahora, la transformada de Laplace de un desplazamiento en el tiempo, ¿en qué se convertía? Creo que era una exponencial que se agregaba. Exactamente.
por E a la menos S tita. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, Sí. yo tengo mi salida desplazada en el tiempo. Por lo tanto, vamos a agregar acá que nuestra, vamos a poner así directamente, que nuestra transferencia ahora, para que quede completa, y yo hacer ver que hay un tiempo muerto, me va a quedar K por E a la menos. Es decir, que ahora si mi entrada hace así, oh, perdón, si mi entrada hace esto, ¿sí? X de t, acá. Y de t va a tener un tiempo muerto, una constante de tiempo y una ganancia. ¿Está? ¿Se entendió? Y esta es como yo lo voy a modelar en el dominio de las frecuencias, de la transformada de Laplace. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Bueno. Bueno, nada. Ya son 2:30. Los dejo para que se puedan acomodar y llegar hasta la facultad y empezar la clase presencial con Ernesto.